Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Amigas y amigos, muy buenas noches. Empezamos este programa, no sé con qué sentimientos, ¿verdad, Glenn? Qué difícil. Hoy hemos perdido a un miembro de esta gran familia de Monumental, del grupo Repretel, Cristian Aguilera Rodríguez, 27 años, toda la vida por delante. Pero bueno, uno propone y Dios dispone. Se nos fue Zuco, sorpresivamente. Me decía Glenn, ayer hablé con él, bueno, hoy no está. A don Carlos Aguilera, un abrazo fraterno, a su familia. Y yo les cuento que cuando yo vine ahora de nuevo, cuando volvimos a empezar el programa y vi a Zuco, conocí a Zuco. Y muy amable, muy gentil. Y después empecé a hilvanar quién era Zuco y descubrí que era amigo de crianza de mis hijos, zapoteño. Y por supuesto ya lo recordé en algunos otros momentos de su infancia. Repito, un gran dolor para la familia Monumental, en paz descanse, y a su familia, por supuesto, el cariño fraterno, recordando Zuco. Donde hay un niño dormido, cuando un amigo se va, se detienen los caminos, se empieza a revelar el duende manso del vino. Bueno, pero la vida sigue, la vida continúa. Este principio de año ha sido muy duro para nosotros, ¿verdad? Ricardo González, Zuco, don José Luis Orlich, don Otto Fallas, bueno, excelentes amigos, gente muy querida que han partido a la eternidad. Pero nos vamos a tiro al blanco. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, sigue el debate sobre el tema de la procuradora, del ofrecimiento de embajadas, de que ahora todo el mundo se quita el tiro, que nadie le dijo, que le dijeron diferente, que los malinterpretaron. Lo cierto es que a cada rato empiezan a aparecer cosas que generan aún más dudas. Hoy se volvió a revelar de que en esta semana la procuradora tiene que resolver, dar la posición de la Procuraduría con respecto a la decisión del presidente Solís de levantar el Código Procesal Laboral.
lo que todavía genera más dudas de lo que realmente sucedió, y ha sido muy doloroso porque cuando uno escucha las manifestaciones, por ejemplo, del diputado de gobierno, don Otón Solís, a cómo es él y decir las cosas como las dice, y cuando uno ve realmente la situación del país, la poca credibilidad que tienen o tenemos las figuras que hemos participado en política o figuras públicas, y suceden estas cosas, qué doloroso, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil para la democracia costarricense. Esto es un golpe para la democracia porque, como yo dije ayer, yo no conozco de hechos que se hayan presentado en los últimos 30 años iguales, de ir a la oficina de una persona, ofrecerle que se vaya y que le hagan una embajada. Esperemos que esto concluya donde tenga que concluir, de que se aclare y que se tomen las decisiones que tengan que tomarse. Así que vamos a darle seguimiento al tema. Similarmente a eso, hemos estado recibiendo alguna serie de informaciones. Ustedes saben que yo particularmente me he manifestado a favor de la realización de la actividad de la CELAC. Ese es un orgullo para el país, sin duda alguna. Va a ser una actividad donde van a participar, esperemos que más de 30 presidentes de la comunidad de estados latinoamericanos, que se abre una gran perspectiva para los países de América Latina, no solo para la discusión política, sino para otros frentes, otros foros, que esto no es una sustitución de la OEA, pero que es un mecanismo de discusión, de conversación, que le dieron a Costa Rica ese honor. Pero bueno, siempre las cosas empiezan a salir. Ahí estamos recibiendo una serie de informaciones a las cuales vamos a darle, por supuesto, mayor seguimiento. Hoy aparece ya uno de los temas complicados cuando denuncian que varias de las empresas a las cuales han contratado para hacer el evento no estaban al día con el seguro social, y que incluso había una que ni siquiera está inscrita. El canciller de la República dice, perdón, en el momento en que yo los contraté estaban al día, después dejaron de estar al día seguro, no sé, yo no conozco el tema. Lo cierto es que esto ya se ha convertido en un debate permanente que por supuesto afea, digamos, eventos como este tipo. Así que ojalá que se aclare ese tema y que podamos tener claro que el debate es el tema más importante. Ese debate de la CELAC es un tema que trasciende y que le puede dar a Costa Rica un papel protagónico en América Latina, por supuesto esperando que se defiendan cosas, porque nos dicen que en el tema de la CELAC el presidente Daniel Ortega, que entiendo ya anunció que viene, va a venir a presentar un informe sobre lo que quieren hacer con el canal de Nicaragua, que como aquí hemos dicho, mientras no afecte los derechos o intereses costarricenses, en buena hora les va a generar empleo, les va a generar desarrollo. Nosotros dudamos seriamente que no vaya a afectar. Creemos que va a tener una afectación y seria, ¿verdad?, sobre el ambiente costarricense, pero bueno, podemos estar equivocados, pero si el presidente va a venir a decir eso, habrá que ver cuál va a ser la reacción del presidente Solís en defensa también de los intereses del país. Y por cierto, ahí sí se gana un punto Daniel Ortega, que es de las cosas que llaman la atención. El presidente Ortega ha invitado a la Comisión Ramsar a visitar Nicaragua, a ver los estudios, a ver las obras, lo que están pensando hacer. Recordémonos que la Convención Ramsar es la convención a la que nos hemos adscrito países en defensa del medio ambiente, sobre todo de las cuencas hidrográficas. Ha estado muy compenetrada en el conflicto Costa Rica-Nicaragua en el río San Juan, pero esperamos que ahora Ramsar pueda determinar y le dé las garantías no solo a Nicaragua de que lo que están haciendo es lo correcto, ojalá, pero sobre todo que nos dé las garantías a Costa Rica de que las cosas, por lo menos en ese caso, va a caminar bien. Así que vamos a estar atentos de lo que pasa no solo en la CELAC, sino de lo que está pasando con la visita de la Convención Ramsar a Nicaragua. En otro orden de cosas, el tema del pleito casi callejero que hay en Santa Cruz entre la ministra de Salud y la comunidad de Santa Cruz cada vez se complica más.
ahora yo me imagino que por una sacada de clavo, porque aquí estamos para ortigar y para hablar las cosas con concretas. Por una sacada de clavo, la municipalidad, supongo, revela que la ministra de Salud tiene como 3 años de no pagar los impuestos territoriales. Recuerden que la ministra de Salud es de la zona, incluso su papá es el que donó la finca en mención. Ahora la ministra de Salud les prohíbe hacer las actividades, eso ha generado un gran conflicto, y entonces ahora sorpresivamente no salió hace un mes, no salió hace un año, no salió hace 2 años, no salió hace 8 meses, ni siquiera cuando nombraron a la ministra, sale ahora en medio del conflicto, donde se dice que no ha pagado desde hace 3 años, no sé cuántos, los impuestos territoriales. Pero no solo eso, sino que pagaba 5,000 colones por cada una de las fincas, entiendo son 3, que entiendo son grandes, que tiene. Y por supuesto no nos da, a nadie le da de que uno pague 5,000 colones por impuestos territoriales. Por menos de eso se fueron varios ministros del gobierno anterior. Por supuesto, ahora como cambió el mundo y como a veces incluso los mismos colegas de la prensa que antes eran agresivos contra el gobierno anterior, ahora no. Tal vez ahora es diferente, ahora hay que perdonar las cosas, ¿verdad? Entonces no importa que sea evasora y que no haya reportado obviamente lo que se paga, sino que dejémosla ahí en paz, ¿verdad? Démosle esa posibilidad, pero yo pienso que eso no puede ser así, como igual pienso que esto es una sacada de clavo, no es gratuito, ¿verdad? O sea, bien se pudo haber hecho en algún otro momento, pero lo hacen en este, y me parece que tiene que ver fundamentalmente con la sensibilidad del problema que se está presentando. Y hablando de sensibilidades, también en la Asamblea Legislativa el tema también de la Procuraduría genera algunas cosas, digamos, enredadas. El jefe de fracción del Frente Amplio dijo ayer que le extrañaba que estuvieran tratando de cuestionar a la Procuradora teniendo las responsabilidades tan importantes que tiene, y más o menos mostró un malestar por el tema. Bueno, pero hoy sale otro diputado del Frente Amplio, don Edgardo Araya, diciendo que de por sí ese problema tiene su lógica, porque la Procuradora era cercana a Liberación Nacional, o sea, valida la acción del gobierno de tratar de sacar a la Procuradora General de la República. Eso es lo que yo entendí. Si don Edgardo, por supuesto, me escucha, y es otra razón, por supuesto, que le damos la opción 905-222-0000, pero eso fue lo que yo entendí particularmente. O sea, don Edgardo dice, ¿para qué hacer tanta alaraca si de por sí ella es cercana a Liberación Nacional? No, mire, a mí me parece que la Procuradora General de la República es la Procuradora General de la República, como la Contralora General de la República, como el defensor o defensora de los habitantes, que merecen ese nivel de respeto, y que lo que sucedió no es pequeña cosa. Y me parece que don Edgardo incluso cambia el criterio de él en relación al criterio del jefe de fracción. Así que depende del color con que se mira, y vamos a esperar la Asamblea Legislativa que ingresa el próximo lunes a tratar de ver si eso va a seguir ahí. Un punto alto para el gobierno, realmente creo que se pone una flor en el ojal. 15,000 millones de colones para enfrentar el problema de la sequía en Guanacaste. El fenómeno del Niño, ayer hablábamos un poco de esto con el vicepresidente de la Unión de Cámaras, que estuvo acompañándonos. El problema es grave, el problema de sequía que va a tener este país este año es tremendamente grave. Ya hace rato se está viviendo, ¿verdad? Los ganaderos han perdido importantes recursos, hay agricultores o productores que han perdido también sus cosechas, y lo que sigue va a ser más difícil, ¿verdad? Y entonces el gobierno se apunta a tratar de ayudar a los productores. Ojalá que esto nos dé la oportunidad ya de efectivamente terminar el bendito canal de riego que se había hablado de terminar en la zona de Guanacaste, que a partir de la Arenal rodeara toda la zona para poder tener resuelto ese problema que año con año afecta mucho a los productores, a los trabajadores, a las familias guanacastecas fundamentalmente, pero bueno, mitiga en alguna medida el tema el gobierno al anunciar este fondos para ayudar a las comunidades en la zona. Una mala noticia, el desempleo aumenta en el último trimestre en una forma fuerte, acelerada. La salida de empresas de Costa Rica sigue siendo como la constante.
tiene que ver mucho con una crisis internacional, tiene que ver mucho, decía ayer el vicepresidente, con un problema de credibilidad, tiene que ver mucho con el problema de manejo de los instrumentos costarricenses. Muchas empresas están yendo por temas de tramitología ahora a Nicaragua y a Panamá fundamentalmente, y estamos perdiendo capacidad competitiva. El gobierno y el país en general, porque esto no es un problema del gobierno como tal, sino del país en general, pero tiene que ver también específicamente con decisiones políticas. Van a tener que ponerse realmente a trabajar en serio, a pensar cómo resolvemos problemas de estas tramitologías tan odiosas. Es que son meses, son años, es cólera lo que le da a la gente cuando trata de resolver un problema en Setena o en alguno de los ministerios, etcétera, etcétera. Ya esos temas que hemos hablado permanentemente y que lamentablemente lo hablamos, pero no hay forma de solucionarlo. El canciller, pero mientras tanto eso, ya que nosotros vemos eso, pero por otro lado, el canciller ecuatoriano viene a Costa Rica, o el canciller costarricense está en Ecuador, no sé realmente dónde lo manifestó, y manifiesta que la economía más, que ha sido más sólida en los últimos años en América Latina es Costa Rica, ¿verdad? Entonces son las grandes contradicciones. Por supuesto que en el tema macro estamos bien, o sea, este es un país que ha logrado desarrollar cosas importantísimas en los últimos 60 años y seguimos por eso estando en índices de desarrollo importantes, pero cuando empezamos a desmenuzar eso, lo que está pasando, y estamos viendo la pérdida de oportunidades de los muchachos y muchachas, por supuesto que se nos genera un gran problema. Recuerden que ustedes pueden participar, 905 222 20-0000, se me fue, gracias Glenn. Tenemos a don Gerardo Rojas desde la zona sur. Adelante, don Gerardo. Muy amable, don Carlos. Usted tocó un punto clave, el desempleo en Costa Rica. ¿Qué está pasando? Es una situación crítica en este preciso momento. Aquí en la zona sur, por ejemplo, lo que es el Ministerio de Hacienda empezó a tallar a la gente pequeñita y a la mediana, y entonces más bien la gente que tenía pulperías y de todo la han ido cerrando. Y esa es una situación que está en caos aquí en la situación. Lo que es el turismo, yo andaba en Nicaragua y Nicaragua ha ido surgiendo una barbaridad en lo que es turismo. O sea, cuidado si a mediano plazo no nos gana en un montón de cosas, hasta en empleo y en producción. Quería que usted me ayudara, usted con la experiencia que tiene, o alguien que me diga qué es lo que está pasando en Costa Rica en este preciso momento. Muchas gracias. Bueno, no creo que sea un fenómeno solo en Costa Rica, también, primero para partir de ese escenario, es un fenómeno mundial, pero sobre todo que la economía latinoamericana va a tener una desaceleración en el año 2015, me parece que es el fenómeno de los mercados, pero a la par de eso también creo que el país desde hace rato, y vea que digo yo desde hace rato, a pesar de los esfuerzos que se ha hecho, pero como país no tenemos mucho entrabamiento. Los gobiernos tratan de hacer, yo he visto esfuerzos importantes, pero la Asamblea Legislativa en sus momentos, la falta de acuerdos políticos, los órganos intermedios del Estado, impiden el desarrollo del país. Es que hay un entrabamiento, ¿verdad? No podemos hablar de proyecto energético, por ejemplo, hoy que aumentaron 6.6% los servicios de electricidad de las casas, que eso es mucha plata para mucha gente, ¿verdad? Y no hay posibilidad de un debate energético porque todo el mundo está pensando dónde está el chorizo, por qué se plantea la posibilidad de hacer algunos proyectos de desarrollo energético, o por qué el sector privado no puede entrar a participar, porque todo el sector privado es malo, solo el sector público es bueno. En el sector público hay un entrabamiento muy grande para poder desarrollar proyectos. Vean que Diquís tiene no sé cuántos años, 30 años, y no hemos podido resolver un problema por un problema de tenencia de tierras de los
grupos indígenas, que por supuesto tienen todo el derecho para discutirlo, pero entonces se dice que hay que tratar de ponerlos de acuerdo y no se ponen de acuerdo los indígenas porque no hay una organización que pueda permitir ponerse de acuerdo con muchos intereses, y entonces Diquís no camina, y entonces si no camina no hay más desarrollo de energía, y si no hay más desarrollo de energía no puede bajar los productos energéticos, si no bajan los productos energéticos y si no baja la energía sobre todo para el sector productivo, que va a crecer el 13% este año, no vienen las inversiones, y si no hay inversiones no hay generación de empleo. Mire, esto es una cadena lamentable, pero bueno, don Jorge Ruiz, de San Miguel de Desamparados, adelante, don Jorge. Muchas gracias, don Carlos, un saludo ahí a la distancia a don Rolando, que ya casi llega. Ya llegó. Se está tomando posesión. Mire, Carlitos, yo soy aquí vecino de San Miguel y se está construyendo aquí la rotonda de Paso Ancho. Las obras, todos los días paso y las veo que van muy bien encaminaditas. Mire, una preguntita, ustedes que son tan cargas, usted, don Rolando y su persona, hay una valla, un rótulo ahí que está impidiendo que las obras vayan más aceleradas, y ustedes que son tan cargas, no hay forma de poder influenciar, ver quién carajos hacen para que retiren esa valla. No es tanto por la plata que se está perdiendo, porque papá Estado siempre lo paga todo, pero está trazando las obras, y vea que apenas vamos por enero y eso va a estar hasta en diciembre. Entonces, para ver cómo quitan esa bendita valla de ahí, y un deseo que tengo, ya usted apareció, ¿será posible que un día inviten a don José María Figueres? Óigame, sería buenísima. Vamos a invitarlo, vamos a invitar al presidente Figueres y a don Francisco Antonio Pacheco. Me parece que ese es un tema de las próximas semanas, y ojalá que igual nos acepten la invitación, ¿verdad? Yo no sé si estarán en esa disponibilidad, pero por supuesto lo trataremos. Bien. Saludos, amigas y amigos, vamos cerrando Tiro al Blanco. Esta noche no hay buena nota. Me parece que la partida de Zuco Aguilera nos deja un hueco en el corazón, en la familia Central de Radios. Para Carlos y para mí además es la segunda experiencia. Ya nos había ocurrido con Ricardo Mason, compañero de vuelo que partió a la eternidad cuando estábamos en Radio Reloj, y ahora nos ocurre con Zuco, de manera que cerramos Tiro al Blanco, le damos un abrazo lleno de amor, de esperanza en la vida eterna a ese compañero, amigo, aliado, alcahuete, porque la verdad es que aquí quien trabaja en la cabina termina tapándonos las goteras, cuidándonos la espalda, resolviéndonos problemas que ustedes no ven y no oyen, y Zuco siempre nos dio con prodigalidad su don de gente, su forma de ser, su calidez. Para él el deseo de vida eterna, y para su familia biológica y su familia laboral nuestro abrazo solidario. Cerramos y volvemos con Fuego Cruzado. Que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Les habla el diputado Gerardo Vargas Rojas de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Un fraterno saludo para toda la audiencia de La Hora que Ortiga. Los invito a disfrutar de este interesante programa, los invito a ortigar, los invito a enterarse de la realidad nacional con Carlos Roversi y Rolando González. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Volvemos, amigas y amigos. Esta noche nos acompaña la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, Catalina Montero. Directora técnica. Directora técnica. Con Catalina nos conocemos desde hace un tiempo bastante largo, no digo cuánto, porque ella es una persona que tiene menos juventud acumulada que yo, entonces no la vamos a castigar con el tema de los tiempos.
Ambos participamos en esa institución hace mucho y ahora ella alcanza los niveles organizacionales más altos. La invitamos y aceptó venir a conversar con nosotros. El tema central, como siempre tenemos un tema central, es la ley 7600, sus alcances y sus perspectivas. Una vez que haga la introducción, abriremos 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook y todos los demás medios que ustedes usan para comunicarse con nosotros. Doña Catalina, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y buenas noches a todas las personas que nos están escuchando y mirando desde sus casas. ¿Cómo está la situación de la ley 7600, del Consejo? ¿Ha alcanzado los propósitos casi 20 años después de promulgada? Bueno, la ley 7600 es una ley ya madura, ya alcanzó su mayoría de edad, se acerca a los 19 años. Hace 20 años había una serie de prioridades que se consideraron en aquel momento y esas prioridades, aunque no se han agotado, se han generado en nuestra realidad otras prioridades, o se han profundizado o se han ampliado. Hace 20 años se hablaba de los teléfonos. En materia de telecomunicaciones, por ejemplo, se hablaba de la altura de los teléfonos. Hoy tendríamos que estar hablando de Internet, de la digitalización, del gobierno digital, de la accesibilidad en esos aspectos. Entonces, esto es para comentarles, por lo menos desde mi punto de vista y desde el punto de vista también de la institución, que esta ley, bueno, requiere una revisión. Tenemos que decir que hay avances en su cumplimiento, tenemos que decir que hay incumplimiento todavía, o sea, hay rezago, hay renuencias, todavía nos falta como sociedad mucha conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad, y también es una ley que requiere revisarse, ampliarse, mejorarse, especificarse todavía más en algunos aspectos, ¿verdad? Entonces, requiere ser remozada. Es una ley que requiere ser remozada, pero también todavía tiene que cumplirse en un alto porcentaje muchos de esos artículos, muchas de esas necesidades que se plasmaron ahí, generadas por las condiciones de inaccesibilidad de este país, de esta sociedad de los servicios, y que fueron planteadas por personas con discapacidad y que siguen siendo prioridad dentro de esas necesidades de las personas con discapacidad. Hay imprecisiones también en esa ley que hay que resolver. O sea, yo puedo entender que un objetivo hable de apoyar, pero cuando hablamos de un artículo, de una competencia, una responsabilidad que se le está dando a una institución, tendría que ser más concreto el verbo, en el sentido de que no podríamos decir apoyar, no, hay que decir qué es lo que tendría que hacer esta institución para garantizar esos derechos. Doña Catalina, cuando usted habla de renuencias, es digamos como el primer tema, ¿qué cosas podrían estar haciéndose que no están haciendo y quiénes no han querido hacer? Bueno, hay renuencias en el sentido de que todavía hay actores que están viendo a ver cómo se brincan la ley, y actores importantes, tenemos que decirlo, ¿verdad? Hay unas responsabilidades muy concretas que le corresponden a las municipalidades, al Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿verdad? Que es a la hora de emitir las autorizaciones, tienen que hacer la fiscalización de los establecimientos a los que se les está dando las autorizaciones, de las patentes, de los permisos de construcción, etc. Y no se está haciendo esta fiscalización. Entonces, hace pocos años, el Ministerio de Salud, por ejemplo, emite un reglamento por decreto en donde se sustituye la fiscalización presencial por una declaración jurada. Entonces, eso nos viene a generar más inaccesibilidad en los servicios, en los establecimientos que tienen que estar o que están abiertos al público.
¿verdad? Por dar un ejemplo. En las municipalidades, ¿verdad? Escudarse en que no tenemos recursos, en que no lo podemos hacer, en que no hay de dónde sacar, en que no hay suficiente recaudación, en que cómo le hacemos, ¿verdad? Todavía tenemos ese tipo de expresiones, a pesar de que se han hecho esfuerzos, a pesar de que se ha dado muchísima capacitación sobre la ley 7600. Entonces, desde el punto de vista conceptual se entiende que es una ley que hay obligaciones. Desde el punto de vista de la conciencia social, que eso significa, ahí todavía encontramos algunos tropiezos, ¿verdad? Y desde la perspectiva de ustedes, ¿por qué? O sea, porque uno podría pensar, bueno, si son empresarios y tiene que ver con el tema de buses, uno dice, es plata, no quieren invertir más o no pueden, digamos, uno podría pensar así. Pero cuando usted habla incluso de funcionarios públicos, de municipalidades, de ministerios, está hablando de recursos públicos que tienen una obligación porque hay una ley establecida. Y entonces, ¿por qué no dan ese paso? ¿Por qué no cumplen? Sí, son recursos públicos, es gestión pública, pero que está comprometiendo intereses económicos privados. Entonces, eso es una realidad, ¿verdad? Si para poder garantizar la accesibilidad hay que emitir una orden sanitaria o el cierre de un establecimiento comercial que va a dejar de pagar una patente, entonces ahí se está entrando en un conflicto, ¿verdad? Entre un proceso administrativo, un interés económico que tiene la institución y también un interés económico que tiene un particular, ¿verdad? Entonces, en medio de este conflicto que se puede estar generando en diversos municipios, en diversos momentos y desde que la ley se conformó, en medio de esto siguen las personas con discapacidad y muchas personas con discapacidad sin que se les garantice el acceso a los servicios, al espacio físico, a la comunicación, a la información, etc. Estamos en la hora que Ortiga. Hoy hablamos con Catalina Montero, directora técnica del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Usted puede ingresar por el 905-222-0000, por la Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook. Dicen que hay en el Twitter que por qué no invitamos a Oscar López. Digo yo que ya hemos invitado a Oscar López, estamos invitando a otra visión, y entonces dicen que es que Oscar López está pegando al porte y la vara. Claro, es que ahora yo no sé si invito a Oscar López con barba y bigote o Oscar López rasurado, porque no sé cuál va a ser el más guapo y no quiero que entre la hora que Ortiga en esa competencia mediática, en que hay premio y todo. Así es. Nuestro querido amigo Oscar López sigue siendo muy original en sus planteamientos para estar presente mediáticamente. Hoy hablamos como núcleo de la conversación de la ley 7600, pero colateralmente hay más elementos. Vamos a oír a don Jorge Arturo Fonseca desde Nicoya y a don Miguel Arroyo, que también nos llama. Don Jorge Arturo, adelante, por favor. Aló. Buenas noches. Adelante, le escuchamos. Hoy sucedió una tragedia aquí en la zona de Liberia, yo para Liberia, y un bus de Tralapa se quemó. Toda la parte donde estaba el motor se quemó. Y resulta que en la parte de atrás ellos han instalado el subir y bajar para minusválidos. Vale que no llevaba ningún minusválido. Yo le recomiendo a esta señora que a su esfuerzo ha llegado a la parte superior del Instituto para la Protección de los Minusválidos, que se tomen acuerdos de que debe ir a medio bus precisamente el artefacto para subir y bajar los minusválidos, y no puede ir ni adelante porque cuando es el motor ni atrás. Hoy me llama la atención y tenemos que ir arreglando poco a poco Costa Rica. Y también mi hija vive en San Joaquín de Flores. Un minusválido no puede vivir en San Joaquín de Flores definitivamente. Ahí no hay calles, no hay aceras. Un minusválido tiene que estar confinado en su casa o que lo saquen de la casa. Incluso yo le propuse al alcalde, el Banco de Costa Rica le puede financiar las aceras y que se las cobren poco a poco a los dueños de las propiedades hacer las aceras, pero nunca ha tomado la... Muchas gracias, don Jorge Arturo.
Vamos a escuchar a don Miguel Arroyo de Desamparados y a don Mauricio Castillo de Desamparados, pero le voy a pedir a doña Catalina que deje ahí en el tintero algo que siempre es importante, indistintamente de donde estemos: minusválidos. Ese es el término, eso tiene un contenido, es lo que debemos usar, porque aquí aprendemos todos. Esto es democracia radial y nos permite reeducarnos. Don Miguel Arroyo desde Desamparados, don Mauricio Castillo, paramos para reacomodarnos y después volvemos. Don Miguel. Buenas noches. Bueno, para el señor que acaba de intervenir, que se informe un poquito, ya no, si la palabra minusválido ya no es válida en el sistema que tenemos. A doña Catalina, yo soy un viejo conocido del Consejo, yo he participado en la Recoma, soy miembro de la Comisión de Accesibilidad de la Municipalidad de Desamparados. Desamparados es un cantón prácticamente inaccesible. Yo soy una persona con discapacidad. En cuanto a todo esto, digamos, la ley en su artículo transitorio 2 dice que todos los municipios y las instituciones públicas tenían 2 años para implementar esta ley. Ya vamos por casi 19 años y aún en el casi 90% del país no se ha implementado. Y ahorita están haciendo este asunto de las rampas de los autobuses, que están dándole nada más seguimiento a las rampas, pero el autobús, según el Consejo, tiene un montón de ítems que tienen que ver en los autobuses que yo pienso que no lo están revisando. Y hoy anduve en San José y hay un montón de autobuses que tienen el motor adelante a la par del conductor, que no cumplen con los 80 centímetros de ley para que exige la ley 7600 para la entrada de las personas con discapacidad. Y eso no lo están viendo los inspectores de tránsito, se están centrando simplemente en la rampa. Y además, ¿qué ganamos con que todos los buses tengan rampa si a la hora de bajarnos del autobús nos dejan en la cuneta, en Carral o en media calle? Muchísimas gracias por su llamada. Don Edwin León dice: el interés particular priva sobre el común. El gobierno se ha convertido en un intermediario en lugar de ser rector. Ahí anotamos el tema de minusválidos o personas con discapacidad, y el otro tema es transporte público y equipamiento versus instituciones públicas y facilidades de infraestructura, porque yo creo que en este país, desde que se aprobó la ley, ha habido una sintonía frente al empresariado del transporte y una invisibilidad del trabajo de las municipalidades y del MOP. Ahorita le entramos a eso. Don Mauricio Castillo, desde Desamparados. Sí, buenas noches, de Rolando. Buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Mire, estoy de acuerdo con el señor que llamó anteriormente. Yo soy de acá de Desamparados y coincido con él al 100%. Desamparados es un cantón que está en pañales en cuanto a la ley 7600. Yo soy una persona que tengo un familiar con una discapacidad. Y mi consulta para la señora que está ahí, primeramente felicitarla por el esfuerzo que ellos han hecho en cuanto a la ley, pero, o sea, mi consulta no es cómo se fiscaliza al montón de lugares, tiendas, llámese moles, iglesias, escuelas, todos los lugares en los cuales muchas personas necesitan acceder. Y mire, don Rolando, hoy en día, que yo tenga un establecimiento y pegue una cortinita, es azul, con blanco, con la sillita de ruedas, ya es un igual que yo estoy cumpliendo con la ley 7600. Entonces mi consulta es cómo se fiscaliza de todos esos lugares para que no solamente yo tenga la cartelita y diga, ok, ya cumplí con la ley, pero en realidad usted entra a un baño, no puede ni siquiera ingresar con una persona en silla de ruedas, y tantos lugares que verdaderamente no cumplen con esa ley. Muchas gracias por su llamada. Frenamos un momento y oímos a doña Catalina con sus reacciones sobre las intervenciones. Adelante. Gracias. Muchas gracias a los señores que nos han intervenido, y mucho gusto, don Miguel, de poder saludarle.
Bueno, aquí creo que tenemos que hacer varias aclaraciones. Como bien lo decía don Rolando, tenemos que aprender, y todos y todas aprendemos todos los días, dichosamente. En este momento, toda la normativa sobre derechos de las personas con discapacidad se ha modificado, dichosamente, y la terminología ha evolucionado. Lo correcto es hacer referencia a las personas con discapacidad, personas con alguna discapacidad, personas ciegas, personas sordas, siempre anteponiendo persona, porque ante todo son y somos personas. No somos minusválidos, no son minusválidos, porque minusválido significa que la persona vale menos. Entonces, para que aprendamos cómo es que debemos referirnos a las personas que tienen limitaciones, aunque todas y todos tenemos limitaciones. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de la renuencia, de la resistencia al cumplimiento de la ley, justamente, esos son ejemplos. Desamparados es un municipio inaccesible, como bien lo dijo don Miguel, ¿verdad? Han habido diferentes administraciones, han habido diferentes gobiernos locales desde que la ley se promulgó, y es mínimo lo que se ha hecho en algunos de estos municipios, lamentablemente. Yo sí quisiera ahí hacer un llamado a toda la ciudadanía, porque vienen nuevas elecciones municipales, y ahí tendríamos que ver esos planes de gobierno de las personas que se están postulando para los puestos de elección, porque tendríamos que exigirle como ciudadanos y ciudadanas a estas personas que incluyan y que resuelvan en su posible gobierno, que incluyan y resuelvan los temas de accesibilidad en todo sentido, porque no es solo física. Tenemos el transporte, tenemos la información, tenemos las comunicaciones. Hay muchas personas sordas en este país que no tienen acceso a la comunicación y a la información. Todavía no hemos aprendido a hablar la lengua de señas costarricense, que ya es una ley, y las personas sordas se nos están quedando sin la posibilidad, sin el acceso de la información y la comunicación. ¿Cómo se fiscaliza esto? Bueno, aquí tenemos instituciones que por su naturaleza son fiscalizadoras. Las municipalidades son fiscalizadoras y la ley 7600 lo enfatiza. El Ministerio de Salud es fiscalizador. Entonces hay diferentes instituciones de control que tienen que asumir esa tarea de la fiscalización. Y aquí nos enfrentamos con diferentes situaciones, ¿verdad?, que tienen que ver también con el contenido de la ley, ¿verdad? Por ejemplo, la Contraloría General de la República, que es una entidad de control muy importante en este país, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, nosotros no podemos exigirle a las municipalidades si la ley no indica un porcentaje del presupuesto que los obligue a destinarlo a la accesibilidad. Y la ley en esto nos habla muy poco, habla muy en general, porque dice en su artículo 4 que todas las instituciones tienen que planear, destinar recursos, definir proyectos, pero en ninguna parte nos habla de cuánto presupuesto tendrían que destinar para resolver los asuntos de accesibilidad en sus servicios y en el entorno cantonal, en el caso de las municipalidades. Entonces, aquí tenemos algunas falencias de la ley o carencias que también nos impiden ser todavía más estrictos, y en el caso de lo que está señalando la Contraloría General de la República, ni siquiera podría incluirse indicadores en el índice de gestión municipal si no tenemos porcentajes en los presupuestos, según palabras de los mismos técnicos de la Contraloría General de la República. Pero las entidades de control, el Ministerio de Educación, por ejemplo, tiene que fiscalizar sus servicios. El Consejo Nacional de Rehabilitación está fiscalizando a las instituciones para que cumplan con su tarea. Pero aquí tiene que haber un trabajo de control de todas las instituciones que tienen
estas competencias de fiscalizar que la ley 7600 y todas las leyes que respaldan y protegen los derechos de las personas con discapacidad se cumplan. A Carlos Navarro dice que si queremos más audiencia, que rifemos algo, que aprendamos de Osquita, nos dice en Twitter. Entonces va a haber que hacerle números. Doña Catalina, como aquí se ortiga por todos lados, sí. Nos dicen que por qué la página del Consejo Nacional de Rehabilitación está inactiva o desactualizada, y que cómo la pueden localizar a usted por redes sociales. Bueno, en la página del Consejo en este momento se está reestructurando porque tenemos que dar el ejemplo. Eso es otro de los temas que no se incluyen en la ley 7600, pero o sea, específicamente. Pero todas las páginas web tienen que ser accesibles, todas, de todas las instituciones, por el artículo que habla de la accesibilidad en la información, en la comunicación, en las telecomunicaciones. Entonces tenemos que dar el ejemplo. En este momento esa página se está reestructurando para que sea totalmente accesible y podamos mostrar cómo es una página web accesible, que es muy difícil encontrarla en este momento en las instituciones públicas, ¿verdad? ¿Y qué es accesible? Bueno, que la información esté al alcance de todas las personas, de las personas que no pueden ver o las personas que no pueden escuchar, que tengan acceso a toda esa información, que hayan tipos de letra especiales, que hayan lectores de gráficos, por ejemplo, o sea, que haya una serie de tecnología que esté incorporada en esa página web de manera que cualquier persona pueda tener acceso a la información que ahí se plantea. Más o menos, ¿para cuánto se tendría esa página? Porque me parece que es algo pionero. Sí, unos 6 meses, más o menos, ¿verdad? Se está estructurando en este momento. Si quisiéramos hacerlo ya, ¿verdad? Pero estamos corriendo. Bueno, eso va a abrir un gran debate, porque entonces todas las páginas van a tener que adaptarse a esa circunstancia. Sí, así es. Estamos en la hora que ortiga. Hoy nos acompaña Catalina Montero del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Tema ley 7600, pero hoy vieron ustedes cómo hemos ido evolucionando sobre lenguaje, sobre carencias, sobre omisiones, sobre inacciones y sobre avances. Recuerden que en el programa insistimos mucho en que ortiguemos, hablemos de lo que falta, pero reconozcamos los avances. Cuando empezó doña Catalina hablando de teléfonos, debo confesar que un día de estos me asombré, andaba caminando y vi a una persona hablando en un teléfono público, y de pronto tomé conciencia de que estaba asombrado. Tanto han desaparecido en el escenario nacional que me llamó la atención ver una cabina y una persona usando el teléfono público. Bueno, en aquel entonces ese era el medio de comunicación. Había teléfonos celulares que eran aquellos ladrillos grandototes con una gran antenota y que muy pocas personas tenían o teníamos. Entonces vean cómo todo se va sintonizando en procura de una sociedad más inclusiva y más equitativa. Doña Catalina, ¿hay algún proyecto para reformar la ley, para quitar esos vacíos o esas contradicciones de las que usted hablaba, ya presentado a la Asamblea Legislativa, o se estaría pensando en presentar algo? ¿Por dónde estamos en ese campo? Bueno, hay dos reformas que ya se le hicieron a la ley, ¿verdad? Una es en cuanto a los plazos que tenían que cumplir las empresas de autobuses para que el 100% de las unidades sea accesible. Esa es una de las reformas que se le hizo otra reforma en relación con el concepto de discapacidad, ¿verdad? Para mejorar este concepto, y también en el sentido de que cuando desde las municipalidades se incumple, o sea, que haya alguna sanción ahí, cuando el funcionario o la funcionaria municipal incumple a la hora de emitir una autorización, un permiso de construcción que no, ¿verdad? De manera que se cumpla ahí la fiscalización de la accesibilidad.
Eso es poco lo que se le ha ido mejorando, pero hay que hacerle mejoras, mayores mejoras. Por ejemplo, el reglamento en algún momento nos ayudó mucho en cuanto a las especificaciones. Bueno, ¿qué altura tiene que tener un mostrador? ¿O qué características tiene que tener un mostrador? Una plataforma de servicios para que sea accesible, qué dimensiones tiene que tener un servicio sanitario para que sea accesible, cuáles son los elementos fundamentales que tiene que tener una unidad de transporte para que sea accesible. O sea, eso se planteó originalmente. Sin embargo, ha habido necesidad de ir creando nuevas normas técnicas para especificar más y para aclarar más cómo es que tiene que hacerse esa accesibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, tiene que haber una norma técnica que se está empezando a trabajar sobre qué es una página accesible y cómo se hace accesible una página. Ahí tiene que haber una norma técnica porque la ley, el reglamento no lo dice. Hay una norma técnica sobre una parada, qué características tiene que tener una parada para que sea accesible, ¿verdad? Un autobús tiene que tener 12 condiciones mínimas, o sea, eso que decía el compañero que participó, eso tiene que verlo el oficial de tránsito, ¿verdad? Porque no puede ser que el ingreso al autobús, no estamos hablando de la rampa, no sea accesible. Ahí tiene que haber acceso ágil, acceso suficiente para que una persona con alguna limitación física o con un bastón o una persona mayor, cualquier persona pueda subir sin dificultad al bus, ¿verdad? Eso sí está establecido en la normativa. Si eso no se está vigilando, entonces el oficial de tránsito está incumpliendo en la fiscalización. Entonces, como faltan algunos detalles que especificar, ha habido necesidad de ir creando normas técnicas. Esas normas técnicas hay que incorporarlas al reglamento. En materia laboral, por ejemplo, todos estos servicios que atienden personas adultas con discapacidad, con discapacidad intelectual, ¿verdad? Son personas que no tienen garantías sociales, o sea, no están cotizando, están en un servicio, están ahí durante toda su vida, recibiendo ese servicio, pero no hay ninguna garantía. En algún momento se planteó la necesidad de que cotizaran, de que se incorporaran, ¿verdad?, algún régimen, por ejemplo. No hay una articulación suficiente entre las instituciones de formación profesional, en el caso del INAH, con las instituciones que atienden a estas personas adultas con discapacidad. Entonces es una población que nos está engrosando esas estadísticas del desempleo. Hay disposición política, doña Caterina. ¿Sientan ustedes disposición política del gobierno, del Estado? Perdón, y hago una trenza. Byron Quesada nos manda una fotografía y dice: don Rolando y don Carlos, bendiciones. Voy a enviar unas imágenes para que se den una idea de lo que es caminar en San Rafael al Río de Desamparados. Sí. No hay aceras en casi 1 kilómetro hasta llegar a la cárcel de mujeres. Imagine que ya para una persona común con todas sus capacidades es difícil caminar. ¿Cómo será para una persona con discapacidad? Se juntan. Sí. ¿Hay voluntad o no hay voluntad? No. Por eso hablábamos desde el principio de esa renuencia, y hay mucha gente, muchos actores que están viendo a ver cómo se brincan esa barrera. O sea, una persona con discapacidad no puede transitar, o con ciertas discapacidades no puede transitar por San Rafael, arriba de Desamparados, ni San Rafael abajo. Yo también conozco esos sectores, no puede transitar por ahí definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿A dónde es que está la falta de conciencia? Que una persona, al no poder salir de su casa, está confinada, no puede recrearse, no puede estudiar, no puede trabajar. O sea, estamos violentándole todos los derechos, porque hay un principio de integralidad en los derechos. Si se cumple uno, se cumplen otros, pero si no se cumple uno, se deja de cumplir todos los demás, porque solo que no haya transporte ya se deja de cumplir, se deja de facilitar el derecho al trabajo, el derecho a la educación, etcétera, el derecho a la recreación. Y si además del transporte le falta la accesibilidad física o la posibilidad
de caminar o de movilizarse, entonces ahí ya estamos sumando las barreras que impiden el desarrollo de estos derechos. Le sumo, Cecilia Ávila, aquí en Escazú, en las aceras son una fantasía para los adultos mayores y personas con discapacidad. Los invito a caminar en la calle principal entre Escazú Centro, carretera San Antonio. Las aceras no existen. Rosario Miranda, mi pregunta es: la ley 7600 ampara a las personas con discapacidad en San Ramón de la Abuela. No se respetan los pocos campos de discapacidad, ni en los comercios. Para andar por las calles de San Ramón con una silla de ruedas hay que andar por media calle por el estado de las aceras. Muchas gracias. Vean que llueve de todo lado, ¿eh? Así es. Pero como hay que ponerle una nota de humor, nos hacen una propuesta. Es que la Ortiga haga un concurso por la barba de Roversi. Ahí les regalo la idea, dice Carlos Navarro. ¿Y qué vamos a regalar? No sé, hay que verlo. Bueno, la pregunta que hacía don Carlos, que me parece interesantísima. Nosotros llevamos 4 gobiernos, ¿verdad?, tratando de que se implemente la ley 7600, con muy poca, en algunos casos nula, voluntad política para implementarla y por echar a andar esta ley. Tenemos una expectativa con el actual gobierno, ¿verdad?, con el planteamiento que se está haciendo por un país accesible e inclusivo, con unos compromisos que se asumieron muy importantes en diferentes áreas, en transporte, en educación, en salud, en accesibilidad física, pero sí se necesita un empujón muy grande, una voluntad política muy grande, mayor conciencia pública sobre el asunto, y que las municipalidades se pongan las pilas, pero fundamentalmente que la sociedad civil se movilice, haga sus denuncias, haga sus demandas, participe, llame a la prensa, vaya a la sala cuarta, porque lamentablemente esos son los mecanismos que están moviendo el cumplimiento de la ley 7600. Agradecemos muchísimo a doña Catalina Montero que haya trasnochado para venir a ortigar un ratito. Como ustedes observan, el tema da para mucho y quisimos aprovecharlo porque en el cierre de año 2014, el inicio de 2015, ha estado muy vigente el tema del transporte colectivo, y entonces todo el mundo piensa en autobuses, yo también, pero de pronto pensé en taxis, y entonces aquí un representante del gremio taxista nos explicó cuál era la situación, y pienso en trenes, y pienso en lo que pasó con el catamarán, y pienso en que sigue siendo un 10% de la población que tiene algún tipo de discapacidad. Esa es una parte de Costa Rica que debe integrarse plenamente a nuestra condición de habitantes plenos de este país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos despidiendo el programa de esta noche, renovando nuestro sentimiento de pesar como familia monumental, como familia de Central de Radio. A uno se le hace muy difícil entender estas cosas de la vida, pero en fin, unos vienen, otros se van, y hay que expresar el cariño y la solidaridad para todo el equipo que produce La Hora que Ortiga en el Canal 2 y en la radio, una manifestación de cariño, de amor y de hasta pronto. Nos encontraremos mañana nuevamente en La Hora que Ortiga. Que la pasen muy bien. La llegada de otro amigo, cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar